presentes. El tema de este miércoles de Merins es sobre cetoacidosis diabética, para lo cual hemos preparado esta presentación en base principalmente a las tres guías que vemos a continuación. La guía británica del 2020, la guía NICE del 2019 y la ISPAD del 2018. Pero antes de comenzar debemos tener en cuenta que la información proporcionada es, como bien dice su nombre, ¿no? Son guías, ¿no? Que muchas veces no se ajustan a nuestra realidad. De la definición podemos decir que es la presencia de todo lo siguiente. En cuanto a la guía británica y la ISPAD, no hay diferencias en la definición, pero la guía NICE sí, como lo podemos ver en la imagen. Se trata de una hiperglicemia mayor de 200 miligramos por decilitro con presencia de acidosis metabólica con un pH venoso menor de 7.3 o bicarbonato menor de 15 y cetosis, cetonas en sangre o cetonas en orina. Y para la guía NICE también se define como una glucosa mayor de 200 con un pH de 7.3, y aquí sí hay diferencia en el bicarbonato sérico menor de 18, además de cetosis más de 3 milimol por litro de beta-hidroxibutirato o cetonuria, marcado como 2 o más en las tiras, ¿no? Sobre la epidemiología, podemos decir que la cetoacidosis es la emergencia hiperglicémica aguda más común en las personas con diabetes mellitus. En menores de 18 años se produce comúnmente como un diagnóstico inicial de la diabetes mellitus tipo 1, con una incidencia que varía entre 13 al 80% dependiendo de cada población estudiada. En el estudio SEARCH, que es un estudio de prevalencia bastante importante del 2014, se ha encontrado que al momento del diagnóstico presentan cetoacidosis diabética en 29% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y en 9% en los pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Cabe resaltar que, a diferencia de los adultos, la cetoacidosis no es tan frecuente en ellos. De la mortalidad en los niños con cetoacidosis es aproximadamente el 0.25 a 0.3%, y la mayoría de ellos se produce por edema cerebral. Entonces, estas muertes representan aproximadamente 57%, un 87% de las muertes. Y otras causas de mortalidad incluyen sepsis, infecciones secundarias, anomalías electrolíticas, entre otras complicaciones que lo vamos a mencionar casi al final de la exposición. La diabetes mellitus a nivel mundial, como la podemos ver en esta tabla del Atlas de Diabetes, la prevalencia de diabetes mellitus para el 2019 en menores de 14 años fue de 2 billones de pacientes. En menores de 19 años fue de 2.6 billones, siendo la prevalencia de diabetes mellitus en menores de 14 años de 600.000 y en menores de 19 años casi 1 millón. Este estudio SEARCH, como ya le venía mencionando, publicado en el 2014, es un estudio bien importante de prevalencia de cetoacidosis en el momento del diagnóstico. ¿Qué es lo que encontraron? Que la prevalencia de cetoacidosis diabética al momento del diagnóstico en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 fue del 30%, y en el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 fue de entre el 6 al 12%. Y este es otro estudio clínico retrospectivo llevado a cabo en nuestro hospital en el año 2012. Hizo una revisión de 187 historias clínicas, encontrando el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 en 17 pacientes, de los cuales 5 de ellos debutaron al inicio del diagnóstico como cetoacidosis diabética, representando esto un 29%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para cetoacidosis diabética? Principalmente en los recién diagnosticados que tengan una edad más joven, que tengan un diagnóstico tardío, un menor nivel socioeconómico, una residencia en un país con baja prevalencia de diabetes mellitus tipo 1, y para los pacientes que ya tienen diabetes conocida, la omisión de insulina por varias razones, un acceso limitado a los servicios médicos y la interrupción no reconocida o de la administración de la insulina en pacientes que usan bomba de insulina. Entonces, como está de moda también el COVID y es parte ya de nuestra normalidad, esta es una carta científica publicada en el JAMA el 20 de julio de este año. Fue llevada a cabo en Alemania, donde compararon el número de casos de cetoacidosis diabética entre los meses de marzo a mayo, tanto de los años 2018, 19 y 20. Encontrando que, como vemos en este cuadro, en los meses de pandemia hubo más casos de cetoacidosis y cetoacidosis severa en comparación con los años anteriores, con un riesgo relativo ajustado de 1.84, estadísticamente significativo. ¿Qué significa esto? Que la pandemia ha condicionado un mayor riesgo para presentar cetoacidosis diabética en 1.84 veces más, ¿no?
A su vez también la severa en 1.37 veces más que en tiempos de no pandemia. Eso también lo hemos visto nosotros en las emergencias, cuando hemos recibido los pacientes con cetocidosis diabética que han sido más frecuentes en estos últimos 3 meses. Sobre la clasificación según la severidad, tenemos a las guías, a las 3 guías, y como les mencionaba, la guía británica y la ISPAT no hacen diferencias en tanto a la clasificación según la severidad, siendo leve, menor de 7.3, con bicarbonato menor de 15, moderada, menor de 7.2, con un bicarbonato menor de 10, y severa, un pH menor de 7.1 y bicarbonato menor de 5. Y para la guía NICE lo divide en 2, leve a moderado con un pH menor de 7.3 y un bicarbonato sérico menos de 18, y la parte de severa, un pH menor de 7.1. La fisiopatología. Bueno, la cetocidosis puede ocurrir cuando hay déficit absoluto de insulina o insuficiente insulina, que puede ser provocada por estrés o infecciones, ¿no? Entonces se liberan o desencadena la producción de hormonas contrarreguladoras que son el glucagón, cortisol, catecolaminas y hormonas de crecimiento. Entonces va a aumentar la lipólisis, aumenta la proteólisis, aumenta la glicogenólisis y disminuye la utilización de glucosa. Al aumentar la lipólisis, hay aumento de cetogénesis, lo que lleva finalmente a la acidosis. Al aumentar la proteólisis, tenemos que generan más sustratos para producir glucosa mediante la gluconeogénesis. Y al haber gran cantidad de glucosa que no puede ser utilizada, se produce glucosuria. Es decir, hay una diuresis osmótica que finalmente progresa a deshidratación y disfunción renal. Aquí entonces, como les decía, aumentan las hormonas contrarreguladoras, que van a incrementar la lipólisis y como producto final vamos a tener ácidos grasos libres, que van a ir a la circulación hacia el hígado, ¿no? En los hepatocitos se van a metabolizar y van a continuar como cetoácidos y cetonas. En este otro gráfico, que está al costado, vemos que el beta-hidroxibutirato se disocia como anión y se libera como ion hidrógeno, que inmediatamente se une al bicarbonato, dando los productos de agua y CO2 que se liberan a nivel de los pulmones, y el beta-hidroxibutirato se une con el agua, liberándose a nivel de la excreción urinaria, ¿no? Por tanto, tenemos que, como veremos, hay consumo de bicarbonato, entonces esto conlleva a acidosis. Por otro lado, tenemos las cetonas circulantes, que se van a filtrar por el riñón dando cetonuria. Y también glucosuria. ¿Pero por qué glucosuria? Porque la glucosa no se está utilizando y se está produciendo en gran cantidad, lo cual genera una diuresis osmótica con gran cantidad de pérdida de agua y por tanto deshidratación. Finalmente, la hiperglicemia va a generar activación de las citoquinas, reduce el óxido nítrico y esta nos condiciona daño endotelial. Además, la presencia de acidosis severa más deshidratación severa nos va a provocar, es una teoría que explica más o menos lo que es la fisiopatología del edema y el daño endotelial, el estado trombótico. Entonces, entendiendo todo lo que es la fisiopatología, nos podemos dar cuenta del por qué se presentan estos signos clínicos que son la deshidratación, la taquicardia, taquimia, respiración profunda, olores a cetonas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, visión borrosa y algunos signos neurológicos como confusión, somnolencia, disminución progresiva del nivel de conciencia hasta el coma. En este estudio retrospectivo publicado en el 2018, en la revista chilena, hicieron una muestra de características generales de pacientes pediátricos entre los años 2000 a 2015 en la unidad de cuidados críticos. ¿Y qué es lo que encontraron más frecuente? Entonces, en su estudio encontraron que los signos clínicos más frecuentes fueron la polidipsia, la poliuria, con más del 50%, y también los vómitos y el decaimiento. Por otra parte, ¿cuáles son los criterios para ingreso a UCI? Todo niño menor de 2 años, niños entre 2 a 5 años con cetocidosis severa, o que tengan 2 o más criterios menores de edema cerebral, también el shock, depresión respiratoria, otro que tenga edema cerebral,
insuficiencia renal aguda con oligonuria y compromiso hemodinámico, a pesar de la administración de 20 mililitros por kilo de suero fisiológico, insuficiencia renal aguda con oligonuria e hipercalemia. Y la cetoacidosis grave, que no mejora clínicamente ni laboratorialmente. Entonces, esto tiene un nivel de evidencia que es bajo. Estos datos fueron obtenidos de la guía publicada por el Hospital Garrahan de Argentina, pero con revisión en enero del 2020, donde citan un artículo de 1997. A pesar de su nivel de evidencia, debemos tomarlo en cuenta porque no hay más estudios sobre esto. Entonces, continuamos, por favor, con la parte del manejo. Julia. Buenas noches. Yo voy a hablar acerca de lo que es el manejo. Ya. Bueno, para lo que es el manejo, hemos ampliado un poco lo que es la revisión hacia lo que es un poco de, aparte de las 3 guías que mencionó Joana, hemos ampliado la revisión up to date al Pediatrics y a una guía que habla netamente de la fluidoterapia en cetoacidosis, que es una guía india. Siguiente guía. En cuanto a los objetivos, en general vamos a ver que inicialmente lo que vamos a buscar es la corrección de la acidosis, por ejemplo, estimulando la eliminación por el flujo renal. Vamos a también buscar revertir la cetosis, suprimiendo la cetogénesis mediante, por ejemplo, la insulina. Vamos a buscar la corrección de la deshidratación mediante la fluidoterapia, la corrección de la hiperglicemia también por la fluidoterapia y la insulina. Doctor, disculpe, lo que pasa es que yo me está pasando las diapos y no... O si yo me podrías ayudar un poquito con el puntero. Ya. Corrección de la hiperglicemia y el monitoreo de las complicaciones. Y por último, identificar y tratar aquel factor precipitante. En cuanto a lo que es la evaluación inicial, nosotros, como cualquier otro paciente, tenemos que evaluar inicialmente el triángulo pediátrico y obviamente evaluar el ABC, ver que hay una vía aérea permeable, identificar si el paciente requiere ser intubado o no, control de funciones vitales, evaluar signos de hipoperfusión como llenado capilar, pulsos, disminución de los pulsos, presión arterial, a su vez también indicar la colocación de vías periféricas, si es posible pesar al paciente y si es mejor aún, identificar un peso, el último peso disponible para poder evaluar una diferencia y más o menos que nos dé una idea cuánta pérdida ha tenido el paciente. Estimar el grado de deshidratación, que en general, según las guías, va entre 5 a 10%, sin embargo, como posteriormente se va a mencionar, es difícil estimar un grado de deshidratación en estos tipos de pacientes. En cuanto a la evaluación física completa, principalmente enfocándonos, como ya mencioné, en signos de hipoperfusión, en síntomas o signos de edema cerebral, ilio o incluso una infección. Por ahí mencionan también la posibilidad de colocación de una sonda nasogástrica, sobre todo en aquellos pacientes con alteración de sensorio, para evitar el riesgo de aspiración, y también la posibilidad de una colocación de una sonda vesical para poder monitorizar mejor una diuresis y realizar un mejor balance hidroelectrolítico. Por ahí la guía ISPAD menciona que los mejores parámetros para evaluar una deshidratación son el llenado capilar y la turgencia de la piel. Siguiente yo. Bueno, eso fue la evaluación clínica. En cuanto a la evaluación laboratorial, inicialmente lo primero que tenemos que hacer en un paciente en el cual estamos pensando en una cetoacidosis diabética es tomarle un hemoglucotest, un AGA venoso, con lactato si es posible, cetonas, sean séricas o sean urinarias. Vamos a ver que para el diagnóstico sí podemos usar una cetona en orina, pero posteriormente, ya una vez que el paciente ha recibido tratamiento, no nos va a ser útil lo que son cetonas urinarias. Posteriormente, obviamente, tenemos que pedir un hemograma. El hemograma nos va a servir lo que es el hematocrito, ya que nos va a dar una idea de la deshidratación del paciente, y también vamos a ver lo que son los leucocitos, que como se mencionó, la cetoacidosis es un estado proinflamatorio que nos puede llevar a una leucocitosis sin que el paciente tenga un proceso infeccioso. En cuanto a lo que es la urea creatinina, la urea nos puede también dar un indicador de deshidratación, como a su vez también nos puede indicar si el paciente está cursando con una injuria renal aguda, y de repente esta nos puede explicar que el paciente nos presente con una hipercalemia. Y de repente también nos puede ayudar si es que nosotros podemos o no darle potasio como reposición.
los electrolitos, el PCR, también podemos pedir un calcio, el magnesio, fosfato, que como vamos a ver va a haber una disminución, pero los cuadros severos disminuidos de estos van a ser raros. La albúmina y las proteínas igualmente nos pueden ayudar a poder determinar un grado de deshidratación también, o por lo menos darnos una idea de qué tan deshidratado es el paciente. Con todo esto, vamos a ver que nos puede ayudar a calcular lo que es el anion gap, que el cual en un paciente con cetoacidosis puede estar entre 20 a 30, y si está más de 30 nos sugiere ya una acidosis láctica. Por otro lado, también tenemos que calcular la osmolaridad y también tenemos que calcular el sodio corregido, los cuales nos van a ayudar más que nada a ver también el monitoreo del tratamiento. Bueno, el mejor parámetro para evaluar la severidad en los pacientes con cetoacidosis diabética va a ser el pH, y se dice que el anion gap es el mejor parámetro para evaluar la respuesta al tratamiento. Siguiente yo. Bueno, en cuanto a lo que es la fluidoterapia, es la primera etapa del tratamiento. La fluidoterapia en sí lo que nos va a ayudar es a mejorar la perfusión renal. Mediante esta nos va a ayudar a eliminar la glucosa, las cetonas, disminuye la acidosis láctica, por lo mismo que mejora la perfusión y diluye lo que es la glucosa. Estos tres parámetros que he mencionado acá son aquellos que los menciona la guía india de fluidoterapia en cetoacidosis, que lo divide en bolos, déficit de volumen y mantenimiento. Y vamos a ir yendo uno por uno. Ya. En cuanto a lo que es, bueno, primero vamos a ver los bolos. Primero, para eso nosotros ya hemos identificado si nuestro paciente está en shock o no. El volumen más o menos promedio que usamos es de 10 a 20 cc por kilo, y la solución que en su mayoría recomiendan las guías es suero salino. Siguiente. Bueno, la indicación no varía mucho entre las guías ni tampoco el volumen. Para esto, como mencioné, ya hemos evaluado llenado capilar, frecuencia cardíaca, pulsos, hemos medido la presión arterial y hemos determinado. Por ejemplo, en la guía ISPAS nos menciona que dividimos a un paciente con shock y sin shock. Al paciente con shock le damos un volumen de 20 cc por kilo de manera rápida, es decir, más o menos en 15 minutos, y al paciente que está sin shock le podemos dar un bolo de 10 cc por kilo en 30 a 60 minutos. Menciona que en estos pacientes sin shock podríamos repetirle el bolo si es que de repente queremos asegurar una adecuada perfusión. En cuanto a por ejemplo, la guía NICE del 2019 mencionan que en cetoacidosis leve y moderada no recomienda administrar un bolo, pero sí en las cetoacidosis severas, pero un bolo de 10 cc por kilo. Ahora, esta guía, si bien es cierto, no niega y tampoco, bueno, prohíbe el hecho de poder administrarle bolos adicionales. Sin embargo, sí hace la cápite de que requiere una evaluación adicional por un especialista si es que de repente nosotros queremos darle más bolos. En cuanto a la guía británica del 2020, igualmente lo divide entre pacientes con shock y sin shock. Acá en los pacientes con shock da un poco más de alcances, menciona igual inicialmente con bolos de 20 cc por kilo de manera rápida, y los siguientes sí a 10 cc por kilo hasta un máximo de 40, a partir de los cuales ya tenemos que pensar en de repente, obviamente, iniciar inotrópicos. Y en los pacientes sin shock a 10 cc por kilo. En la guía del Pediatrics también del 2019, igual, con pacientes con shock y sin shock, muy parecido a la guía ISPA. En cuanto a lo que es, bueno, también habiendo revisado UpToDate, también básicamente lo menciona en 10 a 20 cc, y la guía india igualmente lo divide en pacientes con shock, compensado y no compensado, igualmente con un bolo de 10 a 20 cc por kilo. Siguiente, ya, por favor. Ya, esto en cuanto a lo que es la segunda etapa del tratamiento, en cuanto a lo que es fluidoterapia, vamos a calcular lo que es el déficit de volumen. Como ya había mencionado previamente, le menciona que la clínica es un pobre predictor del déficit de volumen. Por ejemplo, se menciona que hay diversos factores, como por ejemplo, en los pacientes con cetoacidosis vamos a ver que hay una osmosis que va del extravascular al intravascular, digamos, por así decirlo, que nos hace nos hace subestimar el grado de deshidratación. Por otro lado, en estos pacientes que hiperventilan, hay una disminución del CO2, que como sabemos es un vasodilatador, y al estar disminuido genera una vasoconstricción, que es lo que mencionan que podría dar una falsa deshidratación, de manera que nos lleva a sobreestimarla. Entonces, por esto es que, por ejemplo, en la guía india, bueno, que no le he colocado ahí, pero mencionan que básicamente determinar que un paciente tenga una deshidratación del 10% podría significar darle un volumen mayor, por encima del cual realmente requiere. Y en esta guía sí todavía permanece la idea de que mientras que más volumen le des, mayor riesgo de edema cerebral existe, cosa que ya actualmente, como hemos visto, hay artículos que refutan esta idea.
Pero eso es en cuanto a la guía de la India. Entonces, esta guía concluye que el grado de deshidratación debe ser entre 6.5 a 8.5%. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la guía NICE, igual, las demás guías son 5 al 10%, dependiendo si es leve, moderada, por ejemplo, en esta guía, que lo cataloga como 5%, y si es severa, 10%. En la guía británica también, 5, 7, 10%, dependiendo si es leve, moderada, severa. Y en el Pediatrics, del 5 al 10% nada más. Incluso hay ciertos, también por ejemplo mencionan en los pacientes desnutridos, que incluso sería importante para nuestro medio, que tenemos una carga importante de este tipo de pacientes, que por ejemplo en la guía INDA menciona que en estos pacientes debería determinar solamente un grado de deshidratación del 6.5%, ya que estos pacientes tienden a tener una caída más rápida de la glucosa y tienen mayor alteración de electrolitos. Entonces sugiere que deberíamos ir con más cautela obviamente en estos pacientes. Siguiente. Ya. Y bueno, en el tercer paso obviamente es calcular el volumen de mantenimiento que le vamos a dar. Esto sí varía bastante en las diversas guías. Por ejemplo, en la guía ISPAT menciona que nosotros debemos multiplicar el volumen de mantenimiento, sea por peso, que posteriormente le voy a mencionar, que es un cuadro que lo ponen en su guía, o Holley Segar, pero no especifica un método en especial, pero sí que se debe multiplicar a por 2 a por 2.5. Sin embargo, esta guía también menciona que no nos debemos quedar con ese volumen, sino que nos sugiere que más o menos a las 24 horas ya de iniciado este volumen se puede ir disminuyendo a por 1 a por 1.5 este volumen. Por otro lado, la guía NICE, a diferencia de las otras, es la guía que nos va a indicar la menor cantidad de volúmenes con respecto a los estándares. Ellos sugieren este esquema que es por peso, en base a pacientes de menos de 10 kilos, de 10 a 40 y más de 40 kilos. Por otro lado, tenemos la guía británica del 2020, en la cual sí nos sugiere usar para el cálculo Holley y Segar, y a diferencia de otras guías, esta guía sí por lo menos nos da un peso máximo con el cual trabajar, que es 80 kilos, y un volumen máximo también con el cual trabajar, que es 6.5 litros en un día. Y el Pediatrics no indica tampoco un método en especial, solamente refiere como un mantenimiento, ni tampoco indica multiplicarlo ni nada. Y bueno, la guía INDA también solamente menciona Holley y Segar. Siguiente, por favor. Este, el esquema que tenemos en el lado izquierdo, es la que menciona la guía ISPAT, que es por peso. En el primer esquema, en la primera columna tenemos el peso del paciente, en la segunda tenemos el volumen que ellos nos sugieren como mantenimiento, y en la tercera tenemos un ejemplo como un paciente que ha perdido un 5%, en el cual se multiplica por el peso y se le suma el de mantenimiento y se divide todo este volumen en 48 horas. Y en el lado izquierdo se tiene obviamente el cálculo por Holley y Segar. Siguiente, por favor. Bueno, otra pregunta que nos hacemos en la emergencia o al momento de hacer un RP es si se restan los bolos iniciales. Esto también varía mucho en las guías. Por ejemplo, la guía ISPAD en sí no hace referencia a si se resta un bolo en el contexto del paciente, si el paciente estaba en shock o no. En el contexto de la guía NICE sí menciona que se restan, pero los bolos por encima de 20 cc por kilo. Y la guía británica mencionan que solamente se restan los bolos que se han dado en el contexto de un paciente sin shock. Y el Pediatrics tampoco hace referencia. La guía India igual comparte la misma indicación que la guía NICE. Ahora hay que tomar en cuenta que estos pacientes durante las primeras fases del tratamiento van a tener un flujo urinario importante, ya que le vamos a dar una cantidad de volumen considerable, y este flujo urinario hay que tomar en cuenta que no se tiene por qué reponer. Siguiente. Ahora, otra pregunta que también nos hacemos es qué solución usar. Por ejemplo, la guía ISPAD nos menciona que podemos usar suero salino, suero al 0,45, Plasma Light o Harman, que son soluciones balanceadas, esas dos últimas, que son soluciones que van a tener una menor cantidad de cloro. Ahora, en general, la mayoría de guías nos indican que debemos agregarle a la dosis a todos los fluidos que le vamos a dar, excepto al bolo, le debemos agregar potasio, que puede ser de 20 a 40, pero sobre todo mencionan 40 mil equivalentes por litro. Ahora, ¿por qué es importante ver también esta solución? Porque, por ejemplo, sabemos que el administrar suero salino está asociado a dos eventos, que es una injuria renal aguda, y también dentro de esta está asociado a mayor riesgo de tener que recibir terapia de reemplazo renal y mayor mortalidad.
hay algunos estudios que mencionan esto. Y por otro lado también está asociado a una acidosis metabólica hiperclorémica, ya que en estos pacientes le vamos a dar una cantidad considerable de esta solución. En cuanto a la injuria renal aguda, esta se da principalmente porque vamos a tener que son pacientes que le vamos a dar una cantidad considerable y al darle gran cantidad de cloro, va a llegar un momento en el cual el límite por encima va a llegar un límite del túbulo proximal por encima del cual ya no va a reabsorber cloro. Entonces vamos a tener que va a haber una carga importante de cloro que va a llegar a la nefrona distal y esta, al censar esta cantidad de cloro, va a generar un feedback negativo que lo que va a hacer es va a producir una vasoconstricción a nivel glomerular que va a generar una disminución del filtrado glomerular, obviamente una disminución del flujo renal, y esto va a llevar a una oliguria y una retención de fluidos. A su vez también esta alteración va a llevar a que haya una disminución de la eliminación de cloro y un aumento de la cloremia. Por otro lado, la acidosis metabólica hiperclorémica va a asociarse a una persistencia de la acidosis en estos pacientes y una persistencia del exceso de bases, ya que en estos pacientes, como también mencioné, como me acabo de mencionar, esta carga de cloro que se tiene que eliminar y que va a llegar al filtrado, a la luz tubular, va a requerir que salgan bicarbonato a la luz tubular y se pierda, ya que tiene que haber esta carga negativa para mantener la electronegatividad en la luz tubular. Entonces, justamente por esto es de que la guía india menciona que al momento de nosotros escoger una solución, tenemos que tener en cuenta justamente dos factores, ¿no? Si usar o no una solución balanceada y el tema también de la tonicidad. Justamente esta solución balanceada es el beneficio, bueno, que en cuanto a estos factores, menciona que tiene este tipo de soluciones. Y por otro lado, también menciona la tonicidad. En cuanto a esto, por ejemplo, UpToDate menciona que podemos nosotros iniciar nuestro tratamiento con una solución al 0.9% y más o menos 4 o 6 horas nosotros la podemos cambiar a un 0.45%. Pero en general, esta guía india menciona, bueno, concluye que no hay un consenso en qué solución usar y por ahora, por el momento, recomienda solamente el uso de suero salino. Siguiente ya. Este es un cuadro solamente para comparar el suero salino y las otras soluciones balanceadas, que es la solución de Harman, Ringer lactato y plasmalate, que como vemos tenemos una disminución de la cantidad de cloro que contienen esta solución. Siguiente. Y bueno, ahora, una vez que ya tenemos calculado nuestro volumen de mantenimiento y volumen del déficit, tenemos que ver en cuánto tiempo lo vamos a administrar. En su mayoría, las guías lo mantienen entre 24 a 48 horas. Las únicas dos guías que por ahí tienen un poco de diferencia son la guía británica, que menciona que el déficit debe darse en 48 horas y el mantenimiento se debe dar en 24 horas. Y bueno, la guía india sí se mantiene un poco más cautelosa y menciona que debe darse entre 36 y 48 horas. Siguiente ya. Ahora, lo que hemos hecho acá es hacer 3 ejemplos, más o menos para ver el cálculo de volumen y hacer una comparación. Estos 3 ejemplos son de la guía británica, la guía NICE y la guía ISPAP. Los 3 ejemplos son con el mismo paciente, en la misma edad, peso, el diagnóstico y el mismo bolo que se le ha dado. Entonces, por ejemplo, este es el volumen calculado para un paciente, como ya mencioné, 6 años, 20 kilos, con una cetoacidosis moderada, un déficit del 7%, al cual se le ha dado un bolo de 10 cc por kilo, es decir, no estaba en shock. Entonces, la guía británica lo que nos dice es el déficit, bueno, en este caso nos sale 1400, el mantenimiento lo hemos calculado por Holiday y Segar, y tenemos que restar el bolo, como mencioné, la guía británica indica que aquel bolo que no se le ha dado a un paciente que no haya estado en shock, se debe restar. Entonces, es 1400, que es el déficit, menos 200, que es el bolo, entre 48 horas, nos sale un flujo de 25 cc por hora en 48 horas. Y el mantenimiento, que es 1500 en 24 horas, nos sale 62.5 cc. En total, tenemos un flujo de 87 cc por hora. Eso es lo que nos dice la guía británica. Esto es lo que nos dice la guía NICE, en la cual, como mencioné, es la guía que menor cantidad de volumen nos indica usar. Igual, el mismo paciente, en este caso tampoco se resta el bolo, ya que la guía NICE menciona que solamente se restan los bolos por encima de los 20 cc por kilo. Igual, un déficit del 7%, 1400 cc. El mantenimiento lo hemos hecho en base pues, al esquema que menciona la guía NICE, que es de 10 a 40 cc por kilo, le corresponde un cc por kilo por hora, que correspondería a 900 cc
más 1.400, que es el déficit, tendríamos un volumen total de 2.360, que lo vamos a pasar en 48 horas, que nos sale 49 cc por hora. Y el tercer ejemplo viene a ser dado por la guía ISPAT, que es la más, similar a lo que hacemos en la emergencia. Igual, el mismo paciente, le hemos calculado la superficie corporal en 0.79, tenemos el déficit igual 1.400 cc, hemos multiplicado el basal, que sería 1.500 por metro cuadrado, por 2, que es lo que indica más o menos la guía ISPAT, por 2 a por 2.5, nos sale 3.600 cc por metro cuadrado, que por la superficie corporal nos sale 2.372, más el déficit, tenemos un volumen total de 3.772, que en 48 horas nos indica 78.5. Entonces, en conclusión, tenemos que la guía NICE, como había mencionado, llega incluso a ser hasta un poquito más de la mitad de tanto de la británica como la ISPA. Sí, bueno, este es un estudio del 2018 de New England realizado en Estados Unidos. Es un ensayo aleatorizado multicéntrico en 13 centros que examinó la tasa de administración y el contenido de cloruro de sodio de líquidos endovenosos en cuanto a resultados neurológicos en niños con cetoacidosis. Evaluó 4 esquemas de fluidoterapia. Mencionó la comparación de volúmenes que tenía suero salino con suero con 0.45%, y a la vez también algunos con tasa de velocidad rápida, que vendría a ser en 24 horas en este caso, y otros con una tasa de velocidad lenta, que era en 48 horas. Los resultados principales que buscó fue una disminución en el estado mental, con una caída de la escala de Glasgow en 2 puntajes consecutivos, y como resultados secundarios, lesiones cerebrales clínicamente aparentes, alteración de memoria a corto plazo y alteración de memoria y coeficiente intelectual 2 a 6 meses después de la recuperación del paciente. Entonces, esto en total evaluaron 1.255 pacientes, de los cuales no se vio ninguna diferencia significativa en ninguno de los 4 grupos, ni en lo que es la caída de la escala de Glasgow, ni una alteración de la memoria, ni la incidencia de daño cerebral clínico. Entonces, básicamente lo que concluye este estudio es de que ni la tasa en sí de administración, ni la tasa de administración, ni el contenido de cloruro de sodio, sea de 0,9 o 0,45 de los líquidos intravenosos, influyó significativamente en los resultados neurológicos en pacientes con cetoacidosis diabética. Ya. Este es otro estudio del 2018, es un estudio retrospectivo de entre el 2005 al 2015, en el cual evaluaron 4.737 pacientes de 0 a 17 años, en los cuales, en base a la guía que se usaba para ese año en este establecimiento de salud, en algunos se usaron lactato de Ringer y en otros se usaron suero salino. Lo que se buscó en este estudio es ver, como resultado principal se buscó un tema de costos y día de hospitalización, pero como resultado secundario se vio la tasa de incidencia de edema cerebral por cada 1.000 episodios. Y como resultado se vio que la mayoría de los pacientes fueron tratados con suero salino, y no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a lo que es los días de hospitalización. Sin embargo, sí hubo una diferencia en cuanto a lo que es la tasa de incidencia de edema cerebral, ya que esta fue menor en aquellos pacientes que recibieron lactato de Ringer. Como vemos, hubo una diferencia de entre 12.7 para aquellos que usaron lactato de Ringer y 34.6 para aquellos que usaron suero salino solamente. Lo que menciona justamente esta guía es de que existe la posibilidad de que el hecho de haber usado mayor cantidad de suero salino puede hacer de que el personal de salud de estos establecimientos puedan haber estado más familiarizados con esta solución, por lo tanto su uso más frecuente. Por otro lado, también mencionan que en estos casos, de repente, en aquellos pacientes que, este estudio no ha evaluado no mencionaron aquellos factores laboratoriales a los cuales está asociado el mayor riesgo de edema cerebral. Sin embargo, mencionaron que podría ser que el suero salino se haya usado más en aquellos pacientes con menor riesgo de edema cerebral y el lactato de Ringer en aquellos con menor riesgo de edema cerebral, lo cual puede haber sido de repente algún factor que haya contribuido a este resultado. Esto lo menciono como debilidad.
Y bueno, lo que sí mencionan es de que, y es algo que, bueno, es importante también recalcarlo, que el lactato de Ringer, como sabemos, es una solución con una osmolaridad muy parecida al plasma, pero es hipotónico con respecto a este, tiene menor cantidad de sodio y cantidad de cloro. Ahora, también como su nombre mismo lo dice, tiene una cantidad de lactato, tiene casi 29.000 equivalentes, los cuales al momento que nosotros lo administramos se convierte en bicarbonato. Entonces, este bicarbonato que nosotros le estamos dando, justamente, sí, cierto, es una carga alcalinizante que nos ayudaría en el contexto de un paciente con acidosis. Sin embargo, el hecho de administrar bicarbonato, como posteriormente lo voy a mencionar, es un factor de riesgo para edema cerebral. Ahora, pero lo que sí mencionan es que por lo menos en este estudio, ni la hipotonicidad de este lactato de Ringer, ni la presencia de lactato incrementó el riesgo de edema cerebral. Y bueno, como conclusión de este estudio, mencionó que el lactato de Ringer, bueno, como mencioné, se usó con menor frecuencia en pacientes pediátricos con cetoacidosis diabética, y bueno, la reanimación con en comparación con el suero salino, se asoció con menor costo y tasas de edema cerebral. Pero igual mencionan que requieren más estudios para poder determinar que el lactato de Ringer sea, digamos, la solución indicada en todos estos pacientes. Siguiente. Ahora, una vez que nosotros tenemos un paciente ya que está recibiendo flioterapia, sabemos que a la primera a 2 horas después tenemos que iniciar lo que es insulinoterapia. Hay que tener en cuenta que, como ya sabemos, no se deben dar bolos ya que exacerba la hipocalemia y genera un riesgo de edema cerebral, que es lo que se describe. La dosis es de 0.05 a 0.1, sobre todo 0.1 unidades por kilo por hora. ¿Cómo lo preparamos? 50 cc de suero salino más 50 unidades internacionales de una insulina regular, que nos daría un cc, nos daría una unidad de insulina. Mencionan otras dosis, por ejemplo, la guía ISPAD menciona una dosis en menores de 5 años de 0.03 unidades por kilo por hora, ya que estos pacientes podrían tener mayor riesgo de realizar cuadros de hipoglicemia. ¿Para qué nos sirve la insulinoterapia? Nos sirve porque va a suprimir la lipólisis, la cetogénesis, obviamente disminuye la glucogenólisis, estimula la captación de glucosa por tejidos, metaboliza las cetonas, y bueno, en cuanto a lo que son, igual, la elección de las dosis, hay, por ejemplo, la guía británica nos indica que en la dosis de 0.05 lo podríamos usar en aquellos pacientes de repente que vienen con una cetosis leve moderada, o incluso, y bueno, las de 0.1 en pacientes severos. ¿Sí? Y bueno, este es un estudio del 2014 de la revista JAMA, en la cual es un ensayo clínico aleatorizado que se realizó en un establecimiento de emergencia y unidad de cuidados intensivos de un hospital de tercer nivel en el norte de la India entre el 2011 y el 2012. Este estudio fue realizado en 50 niños de 12 años o menos, en los cuales se eligió de manera aleatorizada 25 que iban a recibir una dosis baja, es decir, 0.05, y la dosis estándar, que es 0.1 unidad por kilo por hora. El objetivo de este estudio fue, bueno, esas son las características de los pacientes que tratan de ser lo más homogéneos en cuanto a lo que son básicamente el pH, el bicarbonato, la edad, y el objetivo de este tratamiento, de este estudio, fue comparar la eficacia y seguridad de dosis bajas de la insulina con dosis estándares. En cuanto a lo que son los resultados que se buscó, evaluó la tasa de disminución de glucosa, el tiempo de resolución de acidosis y la incidencia de episodios de hipocalemia y policemia. En cuanto a sus resultados, básicamente vio que no hubo diferencia significativa en cuanto a lo que es la tasa de resolución de disminución de la glucosa a menos de 250, ni tampoco el tiempo de resolución de la acidosis. En cuanto a lo que son los episodios de hipoglicemia, bueno, sí se vio que 5 pacientes desarrollaron un episodio de hipoglicemia en el grupo de dosis estándares y solamente 1 en la dosis bajas. Pero concluye que las dosis bajas, es decir, 0.05, no es inferior a la dosis estándar con respecto a la disminución de glucosa ni resolución de acidosis. Sin embargo, bueno, igual indica que requiere más estudios para poder indicar que la dosis de 0.5 podría ser la primera elección en estos pacientes, en todos los pacientes. Siguiente. Ahora, entonces, ya sabemos que ya el paciente ya está con insulina, está con hidratación. En algún momento sabemos que tenemos que añadirle dextrosa. Esta dextrosa se añade con el hecho de hacer sostenible permanecer con insulina endovenosa, evitando los cuadros de hipoglicemia. Ahora, la única guía que por lo menos menciona cuánto debe disminuir la glucosa solamente con la hidratación, es por lo menos lo que hemos visto, es la guía india, que menciona que la glucosa solamente con crioterapia debe disminuir entre 25 a 50 miligramos por decilitro por hora. Ya con la insulina mencionan más o menos que debe disminuir 35 a 85 miligramos decilitro hora.
Entonces, ya una vez que nosotros estamos con insulina, vamos a ver que la glucosa va a ir bajando en una velocidad, como ya mencioné, y hasta cuando más o menos va llegando entre 250 a 300, o algunas guías mencionan menos de 250 como la británica, se debe añadir una dextrosa al 5%. Ahora, si es que vemos que la glucosa está disminuyendo a mayor velocidad, es decir, sale a este rango que nosotros buscamos, por ejemplo, más de 90 miligramos por decilitro por hora, se debe añadir una dextrosa al 5% y no esperar a que baje a menos de 250, sino de frente, cuando la glucosa vemos que ya llega a 300, con esta velocidad por encima del rango que esperamos, ya deberíamos añadir dextrosa. Por otro lado, si es que vemos que la glucosa baja por encima de debajo de 108, o en algunas guías como tú menciona 150, podemos aumentar la concentración de la dextrosa y continuar con una dosis de insulina de 0.05 si es que ya la tenemos, o en algunos casos mencionan considerar disminuirla obviamente a 0.05. Ahora, en cuanto a lo que es si la glucosa, y si la glucosa baja de menos de 72, según lo que refiere, por ejemplo, la guía británica, menciona que los bolos de dextrosa, se le debería dar un bolo de dextrosa al 10% a 12 cc por kilo, más el aumento de la concentración de dextrosa. Siguiente, yo. Bueno, este es un esquema subcutáneo que es una opción que nos da la guía ISPAD en aquellos pacientes en los cuales no se ha podido permeabilizar de repente una vía endovenosa. Mencionan que es igual de efectiva que la insulina regular endovenosa, y el esquema que nos sugiere, por ejemplo, es una insulina rápida subcutánea, a la primera dosis a 0,3 unidades por kilo, luego tras una hora a 0.1 unidad por kilo cada una hora, o a 0.15 o 0.2 unidades por kilo cada 2 a 3 horas. Y con este esquema, cuando la glucosa ya baje a menos 150, la dosis se debe disminuir a 0.05 unidades por kilo por hora. El otro esquema, o la otra posibilidad que nos dan, es una insulina regular subcutánea a 0.8 a 1 unidad por kilo por día, dividida en 6 dosis, y irla aumentando, modificándola en 10 a 20% de acuerdo a la glucosa que vayamos obteniendo. Siguiente yo. Ahora, este es el sistema de 2 bolsas que la sugieren algunas guías, que es cuando ya nosotros sabemos que tenemos que añadirle dextrosa a lo que es el volumen de mantenimiento. Entonces, este sistema de 2 bolsas consiste en conectar dos bolsas, como su nombre lo dice, hacia una misma vía periférica, dentro de las cuales se dice que ambas bolsas deben tener la misma cantidad de electrolitos. O sea, es decir, por ejemplo, el potasio sabemos que tiene que ser entre 20 a 40, entonces menciona que ambas bolsas deben tener esta misma cantidad. Sin embargo, la diferencia va a ser que una, por ejemplo, en este caso, como se ve, una debe tener solamente suero salino, y la otra, por ejemplo, si es que vamos a empezar con una dextrosa al 5%, le podemos dar unos 500 cc de dextrosa al 10% con 500 cc de suero salino. Siguiente, yo. Ahora, el primer esquema que tenemos acá es el Pediatrics, en la cual básicamente nos da una idea de cómo es este manejo. Por ejemplo, en el primer que va a estar con hidratación, ya que va a estar con 300, 400 de glucosa. Entonces, en estos casos solamente va a tener una bolsa conectada a la vía con suero salino. Ya cuando el paciente baja menos de 300, menos de 250, en estos casos ya le añade dextrosa al 10% y mitad del suero salino en la segunda bolsa. Si el paciente nos baja un poco más, como mencioné, menos de 150 por ahí, de repente podemos aumentarle más el porcentaje de dextrosa, y mitad, si no sería 3/4 de dextrosa al 10% para un suero salino. Posteriormente, ya si la glucosa nos baja un poco más, de repente ya tenemos que aumentar más la concentración de que colocamos la bolsa número 2 completa de dextrosa al 10%. Y ya obviamente si tenemos glucosas más bajas, ya suspendemos y tratamos la hipoglicemia en estos casos. Lo que hay que tener en cuenta es de que el volumen, el final que le vamos a dar de estas 2 bolsas tiene que ser el mismo. Uno tiene que ir regulando cuánto de fluido le vamos a dar de cada bolsa, y de modo que, como mencionamos acá, sea al inicio, a las 12, 16 o 24 horas, el paciente va a recibir el volumen que nosotros ya hemos calculado inicialmente. Ya. Bueno, esta es la capita de cetoacidosis leve, que solamente se menciona en UpToDate. Esto, por ejemplo, menciona que si el paciente está despierto, tolera vía oral, no está deshidratado, y ya lo hemos catalogado como una cetoacidosis leve, podemos hidratarlo de manera vía oral y podemos solo darle insulina subcutánea. El esquema que ellos más o menos mencionan es una insulina de acción rápida subcutánea a 0.1 unidad por kilo cada 1 a 2 horas, o una insulina regular cada 4 horas. Lo que sí menciones UpToDate es que en estos pacientes, si bien es cierto se puede hidratar de manera vía oral, existe la posibilidad de poderles dar un bolo y que estos se puedan beneficiar de estos, ya que sabemos que de modo de poder asegurar una buena perfusión, ya que en su mayoría estos pacientes es posible que se vayan de alta. Siguiente.
Y bueno, el manejo de electrolitos tiene que ser desde un inicio, ya una vez que nosotros vamos teniendo los resultados de los dosajes que vamos haciendo, tenemos que ir reevaluando al paciente. El potasio, en general vamos a tener una disminución corporal total, sea por la diuresis o sea por los vómitos que tiene el paciente. Pese a que nosotros vayamos a tenerlo elevado, normal o bajo al inicio, hay que tener en cuenta que este va a estar disminuido. Ahora, la hipercalemia, bueno, para empezar, la hipocalemia severa desde un inicio es bastante rara, pero si es que la tenemos, hay que considerar de repente el retraso del inicio de la insulina hasta normalizarla, o por lo menos, obviamente, que esté más de 2.5. Y si es severa, sintomática, de repente considerar en reponerla, pero obviamente siempre verificando que no haya una insuficiencia renal. En cuanto a la hipercalemia, obviamente hay que descartar que no sea por una alteración renal y no se debe administrar hasta, obviamente, potasio, hasta por lo menos evidenciar diuresis o se resuelva. En cuanto al sodio, va a haber una hiponatremia dilucional por un efecto osmótico de la glucosa. Debemos calcular el sodio corregido, que es el sodio que tenemos sin que la glucosa hubiera estado elevada, y también debemos calcular la osmolaridad en estos pacientes. Ya. Siguiente. Ya. En cuanto al fósforo, también existe una disminución corporal total, también por la diuresis osmótica. Inicialmente, disminuirá con tratamiento, el fósforo también va a estar disminuido de manera corporal. Hay que tomar en cuenta que también el fósforo va a ir disminuyendo, al igual que el potasio, va a ir disminuyendo con la insulina, ya que también ingresa, es estimulado por la insulina a ingresar al intracelular. Y solamente el tratamiento lo podríamos considerar en esos cuadros que son severos, totalmente sintomáticos. De repente, si el paciente está encefalopático, tiene alteración muscular respiratoria, cardíaca, disfagia o debilidad muscular. Y obviamente, si es que decidimos reponer el fósforo, hay que tomar en cuenta en que hay que hacer una vigilancia del calcio. Ahora, hay guías que mencionan, por ejemplo, si es que tenemos que reponer el potasio, o de repente tenemos que solamente dar una suplementación, podríamos dar un 50-50 con un hipercalium, con un fósforo de fosfato de potasio, ya que esto, por un lado, nos ayuda a disminuir la carga de cloro que tiene el hipercalium, y por otro lado, nos ayuda a reponer cierta cantidad del fósforo sin aumentar el riesgo de hipocalcemia. En cuanto a lo que es el calcio y magnesio, los cuadros severos en sí son raros, y en cuanto al bicarbonato, la administración está asociada a un peor pronóstico. En sí se menciona que el bicarbonato disminuye el pH cerebral, genera una acidosis paradójica del sistema nervioso central, disminuye la velocidad de resolución de la cetosis e incluso tiene riesgo de hipocalemia. Esto se menciona porque el bicarbonato que nosotros le damos al paciente, a nivel sérico se va a unir a los hidrogeniones, y de esta unión va a salir CO2, el cual, como sabemos, pasa de manera rápida a la barrera hematoencefálica, generando una acidosis a nivel del sistema nervioso central. Entonces, básicamente las indicaciones solamente se reducen a una hipercalemia severa y una acidosis severa, que en algunos casos menciona menos de 6.9 más alteración miocárdica. Siguiente yo. Y bueno, en cuanto al monitoreo, que es sumamente importante en estos pacientes, control de funciones vitales es cada hora para descartar clínica como de edema cerebral, que posteriormente se va a mencionar. El balance electrolítico también debe ser frecuente, la evaluación de la escala de Glasgow también, el hemoglucotest también tiene que ser horario durante las primeras etapas del tratamiento. El beta-hidroxibutirato debería ser sérico ya en estos pacientes, que, como mencioné, en estos casos ya no nos sirve una cetonas en orina, ya que al momento que nosotros le damos insulina vamos a estimular el metabolismo de las cetonas, y el beta-hidroxibutirato se va a metabolizar en acetoacetato más que nada, y cuando nosotros dosamos en orina, no dosamos beta-hidroxibutirato, sino que cuando nosotros, este metabolismo va a generar que aún se eliminen en orina el acetoacetato. Entonces nos haría pensar que hay todavía una cetosis persistente, y no es así, sino que el beta-hidroxibutirato, a ser la acetona predominante, y al metabolizarse de manera importante ya durante el tratamiento, todavía vemos sus metabolitos en orina. Por eso es que no nos sirve durante el monitoreo del tratamiento. Los electrolitos, el BUN, la creatinina y el AGA sí deben ser más frecuentes, cada 2 a 4 horas. Los electrolitos, obviamente, para ver el sodio, que nos va indicando una respuesta al tratamiento. Calculamos el anion gap también, que nos ayuda a ver la respuesta al tratamiento.
el AGA obviamente para ver el pH, para ver el bicarbonato, el calcio, magnesio, fósforo es un poquito más espaciado, cada 4 a 6 horas, y el monitoreo de EKG sobre todo en aquellos pacientes que hemos visto hemos tenido una hipocalemia o una hipercalemia. Todo esto con el fin de saber que en estos pacientes tenemos que ir viendo que con el tratamiento debe haber un aumento del sodio y una disminución de la glucosa. Existen, por ejemplo, UpToDate sí menciona, más o menos nos da una guía de en cuánto debemos mantener los rangos de glucosa. Menciona que en los niños de mayor edad debe ir entre 100 a 150 y en aquellos menores, los más chiquitos, no menciona exactamente la edad, pero debemos mantener una glucosa entre 150 a 180. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que, por ejemplo, si las cetonas las vemos entre 4, 6, 8 horas que todavía que no bajan, deberíamos considerar en aumentar la dosis de insulina a 0.1 o incluso más. Después también se menciona que si es que vemos que también en ese mismo rango de tiempo, si no vemos una mejoría de la glucosa o del pH, tenemos que reevaluar al paciente, tenemos que ver por qué la acidosis no corrige, sea porque de repente no le estamos dando la insulina que se propone, o es muy baja, o de repente el paciente aún no está adecuadamente hidratado, o si de repente el paciente está séptico y la acidosis que estamos evidenciando es porque el paciente está con una acidosis láctica. Entonces, ya una vez que todas estas están descartadas y el paciente de repente todavía persiste acidótico, pero ya tiene una anión GAP normal y unas cetonas normales y tiene una hipercoloремia, podemos de repente pensar que estamos frente a una acidosis metabólica hipercolorémica ante la cual no se realiza ningún tratamiento y solo resuelve espontáneamente. Siguiente. Y bueno, esto es lo mismo que mencioné, el sodio, más o menos eso es lo que se menciona, que debe, por cada 18 miligramos de cilitro de glucosa que disminuye, el sodio debe aumentar en 0,5, y lo que menciona UpToDate es que por cada 100 de glucosa que disminuye, el sodio debe aumentar en 1.6 miliequivalentes. Y bueno, el potasio y el fósforo es lo que más o menos ya se ha mencionado. En cuanto al potasio, mencionan que incluso si es menos de 3, se debe considerar incluso suspender la insulina e incluso considerar el tratamiento de esta. Siguiente. Y ya por último, nosotros ya una vez que el paciente está con hidratación, con insulinoterapia y con la dextrosa, tenemos que ver cuándo nosotros vamos a iniciar vía oral y cuándo ya vamos a pasar de una insulina endovenosa a una insulina subcutánea. Entonces, en su mayoría las guías mencionan que si el paciente no está nauseoso ni está vomitando, está despierto, conectado, alerta, tenemos una cetoacidosis resuelta, es decir, un pH más de 7.3, un bicarbonato más de 15, o una cetosis por lo menos en resolución. Menciona también una glucosa menos de 200, pero se sabe que la glucosa va a resolver mucho antes de lo que se resuelve la acidosis. En estos casos ya se puede iniciar vía oral. Incluso menciona algunas guías que ya a las 24 horas el paciente ya puede ir iniciando vía oral y solamente le restamos del endovenoso lo que el paciente ya está recibiendo por esta vía. Le podemos iniciar insulina ya subcutánea y podemos ya ir suspendiendo la hidratación endovenosa. Este es un esquema que ofrece la ISPAD, en la cual menciona que podemos mezclar una insulina de acción larga o intermedia más una de acción rápida más una o acción corta. Y menciona que si el paciente está usando una bomba de insulina, se debe iniciar 60 minutos antes en un nuevo lugar. Siempre menciona que el overlap debe ser entre más o menos de 15 minutos a 2 horas en el caso de las insulinas rápidas o acción corta, y debe ser incluso mucho mayor en aquellos que se les va a iniciar cuando se les inicie insulina intermedia o acción corta. Pero hay otras guías, por ejemplo, como la guía británica, en las cuales mencionan que en estos casos incluso se puede reiniciar simplemente el tratamiento que el paciente estaba recibiendo, o si el que es que de repente la institución donde uno labora tiene un protocolo local para inicio de tratamiento, para reinicio del tratamiento subcutáneo. Y bueno, ahora vamos a ver con las complicaciones. Bueno, para finalizar la exposición sobre las complicaciones, mencionarles que puede haber edema cerebral, hipercoagulabilidad, rhabdomiolisis, complicaciones pulmonares y gastrointestinales, de la memoria a largo plazo, trastornos hidroelectrolíticos y también hipoglicemia. Nuevamente citamos este artículo chileno que fue retrospectivo del año 2018, en la que estudiaron entre el 2000 y el 2015, encontraron como complicaciones del manejo lo que es la hipocalemia en mayor cantidad que hipercalemia, ¿no? Y otras complicaciones no encontraron, ¿no?, para este estudio.
De acuerdo al edema cerebral, es la causa más frecuente de complicaciones serias, ¿no? Está asociada a una mortalidad del 24%, incluso algunas series muestran como al 50%. Una cuarta parte de los que sobreviven tienen déficits neurológicos que pueden ser, que son permanentes, ¿no? Pueden ser asintomáticas o sutiles con cambios menores del estado mental, y la fisiopatología, como lo expliqué al inicio, no está del todo claro. El diagnóstico básicamente es clínico. ¿Por qué? Porque la neuroimagen es normal. ¿Cómo sospechar si estamos frente a un cuadro de edema cerebral? Si el paciente con cetoacidosis presenta cefalea, agitación o irritabilidad, y hay caída inesperada de la frecuencia cardíaca o también aumento de la presión arterial. Si se sospecha, como el tratamiento de inmediato debe ser con manitol al 20%, a 0.5 a 1 gramo por kilo durante 10 a 15 minutos, o suero hipertónico al 3% entre 2.5 a 5 mililitros por kilo durante 10 a 15 minutos. ¿Y cuándo deberemos iniciar el tratamiento inmediato? Cuando tenemos un paciente con cetoacidosis que tiene deterioro del nivel de conciencia, anomalías del patrón respiratorio, por ejemplo, pausas respiratorias, parálisis de los nervios oculomotores o desigualdad pupilar o dilatación. ¿Cuáles son los posibles factores de riesgo para desarrollar el edema cerebral? En pacientes que tienen cetoacidosis de reciente diagnóstico, en menores de 5 años, acidemia severa, hipocapnia también severa, administración de insulina durante la primera hora, urea sérica alta, bicarbonato inicial bajo, tratamiento con bicarbonato y lento incremento de la concentración de sodio sérico durante el tratamiento. Entonces, para ello, para el diagnóstico tenemos algunos criterios. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Que no son lo mismo que criterios mayores y menores. Los criterios diagnósticos son respuesta motora o verbal anormal al dolor, postura de decorticación o descerebración, parálisis de los nervios craneales, principalmente de los oculomotores, patrón respiratorio neurogénico anormal. De los criterios mayores, estado mental alterado, con nivel de conciencia fluctuante, desaceleración sostenida de la frecuencia cardíaca en más de 20 latidos por minuto, que no se atribuye a una mejora del volumen intravascular o estado del sueño. Incontinencia inapropiada para la edad, y de los criterios menores, cefalea con vómitos, letargo que no despierta fácilmente del sueño, o una presión arterial diastólica mayor de 90, a su vez también edad menor de 5 años. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Con un criterio diagnóstico suficiente, o 2 criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores. Los signos deben ocurrir antes del tratamiento, no deben considerarse, ¿no? Sino durante el tratamiento. ¿Cuánto es la sensibilidad y especificidad para estos criterios? Sensibilidad del 92% y especificidad del 96%. Otras complicaciones también frecuentes es la hipocalemia. Entonces, si un niño o joven con cetoacidosis diabética desarrolla hipocalemia, definida por un potasio menos de 3 milimol por litro, pensar en suspender temporalmente la infusión de insulina, y también discutir el manejo en cuidados críticos pediátricos. ¿Por qué? Porque puede necesitar una vía central para potasios, para administrar potasio por encima de 40 milimol por litro. Otra complicación también es la enfermedad tromboembólica venosa, que, como lo expliqué también al inicio, pueden tener daño endotelial, y esto también condiciona a ello. La alteración de la memoria a largo plazo. En este estudio se vio que en los pacientes que tenían cetoacidosis moderada severa, aplicándoles la escala de inteligencia, tenían un menor valores cognitivos y también alteración del crecimiento cerebral. Y entre otras complicaciones pueden tener injuria renal aguda, que no es tan infrecuente, no va del 30 a 64% en niños, pero la falla renal es rara y está asociada a rabdomiolisis. Entonces, también puede haber edema pulmonar intersticial subclínico, que es común en niños, pero que no llegan al distrés respiratorio. También puede presentar concomitantemente con edema cerebral. Y finalmente pueden haber disfunción diastólica, que puede ser asintomática, también es bastante frecuente en el 47% de los niños, pero que responde a una enfermedad inflamatoria sistémica, ¿no? Como resumen de toda la exposición, hemos querido plantear también al final el algoritmo de manejo. Entonces, iniciamos de la siguiente manera. Primero con la historia clínica, teniendo un paciente que tiene poliuria, polidipsia, náuseas, dolor abdominal, signos clínicos de deshidratación, respiración profunda, la respiración típica de Kussmaul, olor a acetonas o letargia, y laboratorial, como ya lo habíamos mencionado. Teniendo el diagnóstico confirmado de cetoacidosis diabética, lo dividimos en 3. En deshidratación mínima, tolera la vía oral, entonces la terapia es comenzar con insulina subcutánea y continuar con hidratación oral.
Si no mejora, ya vemos la terapia intravenosa. Cuando tenemos una deshidratación más del 5%, pero no está en estado de shock, está acidótico, está hiperventilando, tiene vómitos, no tolera la vía oral, entonces iniciamos la terapia intravenosa con cloruro de sodio al 9 por 1000, 10 mililitros por kilo durante 1 hora, que se puede repetir, se calculan los requerimientos, se corrige el déficit en 24 o 48 horas, y el EKG cuando tenemos ondas T anormales. Además, dependiendo de los resultados del potasio, podemos añadir el cloruro de potasio 40 milimol por litro de fluido. En el caso de shock, con pulsos periféricos disminuidos, el nivel de conciencia disminuido o en estado de coma, debemos iniciar el ABC, ¿no? El ABC con la vía aérea, más la sonda nasogástrica, la respiración con oxígeno más de 100%, circulación, con el cloruro de sodio 9 por 1000 entre 10 a 20 mililitros por kilo durante 1 a 2 horas, y se puede repetir hasta que se restablezca la circulación y luego continuar con el mantenimiento. Después de ello, infundir la insulina continuamente a una dosis de 0.05 a 0.1 por unidades por kilo hora a partir de la primera hora del inicio de los líquidos, no antes, ¿no? Y observar todos los parámetros de la glucosa, el balance hidroelectrolítico, el estado neurológico, los electrolitos después de las 2 horas de iniciada la terapia intravenosa, monitorizar el electrocardiograma para ver los cambios en la onda T. Y si la acidosis no mejora, hay que reevaluar, como calculando los fluidos intravenosos, el sistema de administración de insulina, o también considerar que puede estar ante un cuadro de sepsis, ¿no? Si la glucosa en sangre es menos o igual de 300, o la glucosa en sangre cae a más de 90 miligramos por decilitro, empezamos la terapia intravenosa cambiando la solución salina y agregándole dextrosa, ¿no? Al 5% o al 12.5% para prevenir la hipoglicemia, ajustando también la infusión de sodio para promover el aumento de sodio sérico medido. Y una vez que mejora clínicamente, el paciente va bien, la cetocidosis se resuelve y tolera la vía oral, y se hace la transición para la insulina subcutánea, iniciando la insulina subcutánea y luego parando la insulina intravenosa después de un intervalo apropiado. Hay que tener en cuenta también los signos neurológicos, los signos de señales de advertencia, como les mencioné, cefalea severa o progresiva, disminución de la frecuencia cardíaca, irritabilidad, disminución de la conciencia, ¿no? Todo ello excluyendo también la presencia de hipoglicemia, ¿no? Entonces, es edema cerebral, y si lo es, iniciar el manejo de edema cerebral administrando manitol, como ya lo habíamos mencionado, ajustando los líquidos intravenosos para mantener la presión arterial y evitando también la sobrehidratación, también viendo el tema del traslado a UCI y considerando imágenes craneales, pero después que se estabilice el paciente. Bien, eso sería todo, y bueno, agradecemos la atención de todos.